Hola, la clase de hoy va a tener un invitado especial, mi helecho. Está a punto de sufrir un colapso porque está siendo infectado por algo que aún no sé. Bien, pero eso no es el punto de la clase. Lo que me interesa en esta clase es que ustedes comprendan cuáles son los factores que determinan el tamaño de la población. Es decir, qué es lo que limita que una población sea más grande o más chica. Una de las cosas que los científicos han descubierto que afecta al tamaño de la población es la densidad. ¿Se acuerdan que en una clase anterior yo les mostré cuántos indios y chinos hay en un kilómetro cuadrado? La densidad es eso, cuántos individuos de una misma especie hay en un área determinada. Al parecer eso es lo que limita el tamaño de una población, porque el hecho de que haya un helecho viviendo en este macetero es muy distinto a que hayan 100 helechos viviendo en este mismo macetero. Eso es lo que veremos la clase de hoy, así que saca tu cuaderno y empezamos. Bien, chiquillos, comenzamos con la clase. La clase se titula Factores que limitan el tamaño de una población y seguimos con el mismo objetivo de aprendizaje. Bien, ya conversamos un poquito en la introducción con el helecho que tengo en mi macetero. Pero les voy a contar de que los factores que limitan el tamaño de una población por lo general son dos. El primero depende de la densidad. Eso ya lo hablamos, de la densidad, ¿verdad? Es decir, cuántos individuos hay en un área determinada. Pero hay otro que no depende de la densidad. No dependen de la densidad y en realidad son los factores climáticos. Por ejemplo, la temperatura y también el clima. También hay algunos eventos que ocurren, por ejemplo, alguna erupción volcánica que también limita el tamaño de la población. Sin embargo, en esta clase nos vamos a enfocar exclusivamente en la densidad. Los factores que limitan el tamaño de una población, pero de acuerdo a la densidad de una población, ¿vale? Y para eso debemos recordar un poquito cómo se estructura el tamaño poblacional. Vamos a tener, esto es como matemática, un plano cartesiano, solamente un cuadrante del plano cartesiano. En el eje Y tendremos el tamaño poblacional, es decir, cuántos individuos hay en la población. En el eje X tendremos el tiempo. En una población normal, a medida que avanzamos en el tiempo, el tamaño poblacional también se va incrementando, porque los individuos se reproducen, ¿verdad? Y comienzan a crecer. Pero llega un momento en el tiempo en que este tamaño poblacional comienza a mantenerse en el tiempo. A veces baja, a veces sube. A veces baja y sube. Eso, cuando llega a ese punto, en el punto en que se mantiene, se llama capacidad de carga y se simboliza en ecología con la letra K. Y esta capacidad de carga indica que la población no tiene que superar ese tamaño poblacional, es decir, llega solo hasta ahí, que es la K. Por eso es tan importante en ecología, el K. Es hasta dónde puede llegar la población en tamaño. Y como les decía anteriormente, depende de dos cosas, de la densidad y de factores climáticos. En esta clase veremos solo los factores que involucran a la densidad. Entonces, hay otra idea, esta es una idea, yo a veces lanzo ideas que parecen títulos. Ideas, esta. La primera idea es que los recursos, chiquillos, los recursos que tienen los animales, las plantas, van a limitar el crecimiento de una población. Eso es un hecho, ¿verdad? Es decir, si tenemos muchos recursos, vamos a crecer mucho, se van a reproducir mucho y no habrá problemas, ¿ya? Pero si hay pocos recursos, ahí la cosa cambia. Ahí comienza otro efecto que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si la población es pequeñita, vamos a tener recursos para rato. Es decir, imaginemos que tenemos una hectárea completa y hay poquitos individuos. Entonces en esa hectárea completa nos podemos desarrollar y crecer y vivimos todos felices, contentos.
Pero ¿qué pasa cuando esa población crece? Es decir, ya nos comenzamos a reproducir estos individuos y la población crece, entonces como que ya no empezamos a ser tan amigos. Ahí aparece una mayor cantidad de mortalidad y una baja natalidad. ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Que hay más mortalidad y baja natalidad en una población? Porque estamos compitiendo. Competencia. Es decir, cuando somos muchos en un área determinada, es decir, cuando tenemos una alta densidad, va a aumentar la competencia entre nosotros. Imaginémonos que estamos ya en la sala de clase, ¿vale? Y somos 10 estudiantes en la sala de clase, todos contentos, felices, cada uno con su espacio, ¿ya? Incluso podemos tener una silla al lado para poder extender nuestros pies cuando queramos, así sentarnos incorrectamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa si fuéramos 100 dentro de la sala de clase? Comenzaría a ocurrir la competencia, porque hay algunos que quizás van a querer tener muchos más recursos que otros. Entonces ahí comienza la competencia. Está todo relacionado con la densidad, como ya se los mencioné antes. Entonces, el tamaño de una población es denso dependiente, es decir, que depende de la densidad, ¿vale? Aquí hay otra idea. Esa. Un déficit de recursos, es decir, pocos recursos, incrementa la competencia. Ya lo hablamos, ¿cierto? Por si no lo habían anotado, ahí hacen un cuadrito y lo encierran para que quede súper claro. Y también la competencia va a afectar ¿a qué cosa? Principalmente a dos cosas: al crecimiento y desarrollo y a la reproducción y la supervivencia. Entonces tenemos que una alta densidad de la población va a incrementa la competencia, ¿cierto? Y la competencia afecta a estas dos cosas: al crecimiento, desarrollo, reproducción y supervivencia. Esa es la lógica. Vamos a ver estas ideas a continuación. Tenemos el crecimiento y desarrollo. Aquí hay ejemplos. Ojalá que ustedes, si tienen impresora, puedan darle un pantallazo a esto y pegarlos en su cuaderno. Si no, lo pueden hacer a lápiz mina. Bien, acá tenemos la masa corporal de unos renacuajos, ¿vale? La masa corporal es el peso, para que lo comprendan. Y tenemos varias líneas. Tenemos una línea que dice 5, otra que dice 40, 50, 160. Este 5 significa que hay 5 renacuajos cerca, ¿vale? Entonces vamos a dibujar aquí el 5. Aquí en la primera línea hay 5 renacuajos en esta área determinada. En la segunda área ya hay 40 renacuajos. En otra área hay 60 y en otra área, del mismo tamaño, hay 160. Entonces se dan cuenta de que aquí los científicos fueron incrementando la cantidad de renacuajos para ver qué pasaba con el peso. ¿Y qué pasa con el peso? El peso tarda mucho más en llegar a lo óptimo, es decir, estos renacuajos se tardan mucho más, muchas semanas más en subir de peso, en llegar a un peso más o menos óptimo, que es de 1 gramo. En cambio, cuando hay poquitos renacuajos en un mismo lugar, la verdad es que no les cuesta, ya para las 3 semanas están listos, ¿verdad? Pero cuando hay 160 renacuajos en este mismo lugar, en realidad que se tardan hasta 10 semanas y ni siquiera llegan al gramo de peso. ¿Se dan cuenta que la densidad sí afecta incluso al peso de los individuos? Veamos otro ejemplo. Esto es con un trébol. Ahí sí. Entonces tenemos una cantidad de plantas por maceta. Es decir, acá pusieron muchas macetas. En una maceta pusieron 80 tréboles, en otra 160 y en otra 240. Y vieron cuál era la masa de los tréboles en cada maceta, dependiendo de cuántos tréboles colocaban en cada maceta. Por ejemplo, ellos en la maceta número 1,
que vamos a colocarle esta, 2 y 3. En la maceta número 1, donde colocaron 80 tréboles, se dieron cuenta de que la masa de estos tréboles, es decir, el peso, era mucho mayor. Cada uno tenía un peso de 0,5 aprox. Pero, ¿qué pasa a medida que vamos incrementando la cantidad de individuos por macetero? Cuando ya llegamos a los 240, nos damos cuenta de que los tréboles son muy, muy chiquititos, que no alcanzan, en algunos casos, a los 0,2 gramos. Es porque hay muchos y está muy, muy apretado y están compitiendo entre sí. Ahora veamos un ejemplo con animales. Este ejemplo es súper claro. Miren, esta es la densidad poblacional, ¿vale? Acá abajo, en este X. La densidad poblacional 3 es lo máximo y 1 es lo mínimo. Cuando hay poquitos individuos por área, como por ejemplo aquí, la edad media en la que estas focas tienen a sus crías es aproximadamente de 5. ¿De 5 qué? De 5 años. Pero en la medida que se va aumentando la densidad poblacional, es decir, cuando ya están muy, muy apretados en un lugar, se tardan mucho en tener a las crías. No es que las tengan ahí todo el rato en el vientre, sino que su capacidad de reproducción se ve afectada. Por lo tanto, se tardan mucho tiempo en tener las crías, en parir las crías. ¿Por qué? Porque están todos muy apretados, está muy, muy denso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque compiten. Veamos otro ejemplo, un ejemplo ya con plantas. Acá está la densidad de la población. Aquí hay muchas plantas y aquí hay poquitas plantas, ¿vale? Y este también es en el peso, en la masa de las plantas. Vemos que cuando están todas muy, muy apretadas entre sí, cuando tienen una alta densidad, la planta en realidad pesa poco. ¿Ya? Tenemos valores muy bajitos, pero cuando están bien, están en un ambiente óptimo, no tan apretadas, tienen una mayor cantidad de masa, es decir, pesan mucho más. Entonces, todos estos gráficos, ojalá que los tengan cada uno en su cuaderno. Ahora, obviamente, los individuos van a competir en la población una vez que se incrementa la densidad, ¿verdad? Pero no solamente compiten, sino que si esta competencia perdura en el tiempo, lo vamos a anotar aquí, que es lo que me faltó. Si la competencia perdura en el tiempo, los individuos pueden generar estrés, ya que eso afecta mucho a la reproducción. También puede que se vean con una alteración hormonal y también retrasan la actividad sexual. Entonces, para ellos, como están tan apretados, están compitiendo, están estresados, ellos no van a pensar en la reproducción, o sea, ni hablar. Claramente van a retrasar eso y postergar. Son animales y plantas. Lamentablemente no pasa eso en los humanos, como que no ven eso, pero sí pasa mucho en la naturaleza. Bien, y ahora les dejo el desafío para ustedes. Dice, busca un ejemplo cotidiano donde se evidencie una baja en el tamaño poblacional. Ahora consideren siempre que es por densidad, ¿vale? Por densidad. No por temperatura ni por nada de eso. Es decir, con todo lo que vimos en esta clase. Entonces busquen un ejemplo que ustedes conozcan, ya sea en el lugar donde viven, en la plaza, en el parque, en algún campo, donde sea, y me lo cuentan en Classroom, ¿vale? Terminamos con la clase de hoy, espero les haya gustado, un abrazo y los leo. Chao, chao.